Ok. Les quedó de tarea esto, ¿ah? Se voy a echar mi vasito de agua. Muy bien. Constitución Política de la República de Guatemala. Nosotros los representantes del pueblo de Guatemala. Y ahorita vienen las votaciones para ustedes. Electos libre y democráticamente mediante Asamblea Nacional Constituyente con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado, afirmando la primacía de la persona humana y el presupuesto, inversión social, nada. A la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia, imagínense, y la canasta básica no alcanza para una familia, como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, y al Estado como responsable de la promoción del bien común, responsable del bien común, el Estado de Guatemala. Y todo va para funcionamiento, el 80%. De la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencias cultural, decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. Invocando el nombre de Dios, se llama este párrafo. Y en nombre de Dios no hay modo que el salario mínimo sea superior a la canasta básica. Así que ustedes mandan qué artículo quieren mencionar que se relacione con tributos. Artículos de la Constitución de la República relacionados con tributos. Ok. ¿Quién se anima a tirar el primero? Lick, no sé si aplica el artículo 183, literal E y Q. Literal E Y Q. y Q. ¿Cómo se llama el artículo 183? Sí, 183, ¿Cuál capítulo es el 3, nombre? organismo. Dice funciones del presidente de la República. Ok, muy bien. Funciones del presidente de la República. Me parece bien. Quiero ver, vamos bien. ¿Y qué más dice? ¿Qué dice la
La literal E. Sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes, dictar los decretos para los que se estuviere facultado por la Constitución, así como los acuerdos reglamentarios y órdenes para el estricto cumplimiento de las leyes sin alterar su espíritu. Muy bien. ¿Qué quiere decir la palabra sancionar? La tenemos como negativa, ¿va? Como multa. Pero para efectos de la Constitución Política de la República, sancionar es aprobar. Recuérdense que toda ley que aprueba el Congreso de la República la debe de mandar al Ejecutivo para que éste la sancione o la apruebe también, porque quienes la van a llevar a que se cumplan los ministerios. Si es una ley para el Ministerio de Finanzas Públicas, pues le tiene que llegar al presidente primero y en reunión de ministros la revisan. Si es una ley para tributos, llega al Ministerio de Finanzas Públicas y la tiene que ver en comité con la SAT para ver si la aprueban tal y como ellos lo habían mandado originalmente, porque acuérdense que los que tienen iniciativa de ley mandan la iniciativa de ley al Congreso de la República y ellos vienen y la analizan y la leen 3 veces y le pueden hacer cambios. De ahí se la regresan al Ejecutivo para que revise cómo quedó, cómo va a quedar aprobada. Y el Ejecutivo puede decir si la apruebo o no, o la veta. ¿Ok? Ahora aquí mencionaba de dictar estudios, facultad. Sí, está bien, muy bien. Y la literal queda la Q. Así es, Lick. ¿Qué dice la Q? Administrar la hacienda pública con arreglo a la ley. Ok. Hacienda pública. Correcto. Muy bien. Es correcto. ¿Alguna duda sobre el artículo 183? Y la literal G dice que el presidente de la República también tiene iniciativa de ley. Él puede presentar una nueva ley y se la traerá al Congreso para que se la apruebe. ¿Qué otro artículo tenemos? Yo le agregaría aquí, como está discurso tributario, le agregaría la literal R. ¿Qué dice la literal R? Exonerar de multas y recargos a los contribuyentes que hubieran incurrido en ellas por no cubrir los impuestos dentro de los términos legales por actos u omisiones en el orden administrativo. Ok, muy bien. Entonces muchos creemos que es la SAT la que exonera de multas y no, es el presidente de la República. ¿Qué otro artículo hay? Así como Jimmy Morales exoneró a varios de sus cuates empresarios del CACIF. Así es, correcto. Había muchas empresas que debían millones de impuestos y de igual forma la cantidad de multas. Entonces vino él y exoneró de esas multas para que pagaran solo los impuestos, ¿va? Lick, perdone, cuando salen exoneraciones emitidas por la SAT, no es la SAT entonces la que hace ese estudio para exonerar, bueno, las multas. Bueno, el estudio sí lo puede hacer la SAT. Se lo traslada al Ministerio de Finanzas Públicas y el Ministerio de Finanzas Públicas se lo lleva al presidente para que el presidente lo apruebe y lo publica el presidente. Entonces ya autorizado por el presidente de la República, ya viene la SAT y dice, bueno, démosle pues. Ya. O nosotros, con personas individuales o jurídicas, tenemos demasiada multa y no vamos a esperar que el actual presidente diga de repente ahorita a fin de año que lo que hacen ellos normalmente ya cuando se van a retirar del gobierno,
sacan una su exoneración o cuando inician. Entonces una empresa puede decir, yo no voy a estar esperando a que el presidente lo haga en noviembre de este año, ¿va? Entonces uno, por el derecho constitucional de petición, puede pedirle, y con relación a este artículo 183R, dirigirle una solicitud al presidente de la República solicitando la exoneración de multas. Ahora, que nos exonere el 100% es otra cosa. Él puede decir, está bien, lo voy a exonerar el 50%, o nos puede exonerar el 75% o el 90%, ¿va? Ok, gracias, Lick. Muy bien. ¿Qué otro artículo tenemos relacionado a tributos? Buenas noches, licenciado. Yo leí el artículo 88. Ajá. ¿Cómo se llama el 88? Exenciones y deducciones de los impuestos. Ok, muy bien. Leámoslo. Léalo, porfa. ¿O no? Las universidades están exentas del pago de todas las clases de impuestos, arbitrios y contribuciones, sin excepción alguna. Serán deducibles de la renta neta gravada por el impuesto sobre la renta, las donaciones que se otorguen a favor de las universidades, entidades culturales o científicas. El Estado podrá dar asistencia económica a las universidades privadas para el cumplimiento de sus propios fines. No podrán ser objeto de proceso de ejecución ni podrán ser intervenidas la Universidad de San Carlos de Guatemala y las universidades privadas, salvo el caso de las universidades privadas cuando la obligación que se haga valer provenga de contratos civiles, mercantiles o laborales. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ya sabemos que las universidades están exentas, principalmente la Universidad de San Carlos de Guatemala establece este artículo. ¿Qué otro artículo tenemos relacionado con impuestos? Hay como 20, ¿va? Y solo llevamos 2. Licenciado, también tengo el 171, inciso C, Ok, ¿cómo se llama el 171? otras atribuciones del Congreso. Ajá. Dice el C. Decretar impuestos, Aceptar o no. Decretar. impuestos ordinarios y extraordinarios conforme a las necesidades del Estado y determinar las bases de su recaudación. ¿Ok? De acuerdo a las necesidades del Estado. O sea que el Estado puede venir y dice, necesitamos más impuestos y ya no se puede ampliar la base tributaria. O ampliamos la base tributaria o le incrementamos el porcentaje a X impuesto. Por ejemplo, el IVA está al 12, subámoslo al 15, ¿va? Es una atribución del Congreso. Y lo pueden hacer, ¿va? Muy bien. ¿Qué otro artículo? El 239, Lick.
239. ¿Cómo se llama? Principio de legalidad. ¿Ah? Principio de legalidad. Ah, ok, muy bien. Veámoslo, por favor. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes. A. El hecho generador de la relación tributaria. B. Las exenciones. C. El sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria. D. La base imponible y el tipo impositivo. E. Las deducciones, los descuentos, reducciones y recargos. Y F. Las infracciones y sanciones tributarias. Ok. Pero hay otro párrafo. Ah, sí, perdón. Sí, Lick. Son nulas ipso jure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concentrarán a normal relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Ok. Entonces hay similitud con el artículo 171 con el 239. Ahora, el 239 adiciona o detalla más, o sea, el 171 se indica: el Congreso de la República puede aprobar impuestos ordinarios y extraordinarios. Un impuesto ordinario, ¿cuál podría ser? Un ejemplo. Ordinario, el IVA, ¿no? Sí, el IVA es un impuesto ordinario. ¿Y un impuesto extraordinario actual? El ISO, no. El ISO ya es ordinario, pero es cierto, fue extraordinario. Primero empezó como IEMA, creo, y SET, y TAP. Entonces fue extraordinario, lo crearon por un tiempo, después le cambiaron nombre, le pusieron otro tiempo y le cambiaron otro nombre, y ahí pasó como ordinario. Es correcto. Ahora, ahí está hablando de generalidades. El artículo 171, el Congreso de la República puede decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, punto. Ahora, en el principio 239, el principio de legalidad, establece que cada ley tributaria debe indicar quién es el que va a pagar el impuesto, cuál es el hecho económico que va a generar ese impuesto, si va a ser ordinario o extraordinario, cuál va a ser la base imponible, qué deducciones se van a aceptar, cuál es el porcentaje, los plazos, etcétera. Esto exige la Constitución al momento de hacer una ley. Ahora, como esta ley tributaria va a venir acompañada de un reglamento, normalmente, y la mayoría trae reglamento, excepto la ley del timbre, cuando hablamos de leyes tributarias. Entonces dice, son nulos los reglamentos cuando contradigan a la ley. Y es nula la ley cuando contradiga a la Constitución Política de la República. Lo establece el artículo 239. Ese es el principio de legalidad. Es correcto. Entonces, por eso muchas veces no le hacemos caso al reglamento, porque la ley dice una cosa y el reglamento dice otra. Entonces dice uno, ¿a quién le hago caso? Entonces, cuando nos conviene, le hacemos caso al reglamento. Y cuando no nos conviene, no le hacemos caso al reglamento. El problema es cuando nos hacen una auditoría interna, externa o fiscal, y dice, mire, usted está haciendo lo que dice el reglamento, pero la ley, si usted se da cuenta, la ley dice que es de color rojo y usted lo está haciendo color naranja. Pero es que el reglamento también es una ley. No, pero el 239 establece que el reglamento no es superior a la ley. No sé si me voy a entender. Sí, Lick. Ok. ¿Otro artículo tenemos? Podría ser el 243, Lick. ¿Cuál? El 243.
Ok, ¿cómo se llama? Principios de capacidad de pago. Ah, sí. Leámoslo, porfa. Ok, dice, el sistema tributario debe ser justo y equitativo. Para el efecto, las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. Se prohíben los tributos confiscatorios y la doble o múltiple tributación interna. Hay doble o múltiple tributación cuando un mismo hecho generador atribuible al mismo sujeto pasivo es gravado 2 o más veces por uno o más sujetos con poder tributario y por el mismo evento o periodo de imposición. Los casos de doble o múltiple tributación, al ser promulgada la presente Constitución, deberán eliminarse progresivamente para no dañar al fisco. Ok, muy bien. Justo y equitativo. Es justo que todos paguemos impuestos y que todos paguemos lo mismo. 5% de ISR, 25% de ISR para ese sector, relación de dependencia 5%, que todas las facturas especiales paguen el 5% de ISR y 12% de IVA, etcétera. Pero justo que otros no deben de pagar también, porque para empezar el salario mínimo no alcanza ni para la canasta básica y todavía pagando impuestos. Entonces por eso es que pagan ISR en relación de dependencia a partir de qué monto se les debe de calcular. A ver si alguien me recuerda el monto. Creo que tiene que ganar más de 4.000 quetzales. 4,000 Más de quetzales. 4,000. Porque dice la ley 48,000 fijos, ¿va? Sí, Correcto. 40 más noviembre y diciembre, 48,000. Entonces dice, bueno, los que ganan menos de 4,000 no van a pagar. Entonces dice, bueno, la ley es justa, por lo menos ahí va. Los demás sí, se les calcula y si tira un centavo, pues pagan un centavo. Por ese lado, ¿va? Entonces, digamos, unos pagan y otros no. ¿Va? Porque lo establece la Constitución Política de la República. Capacidad de pago. Caemos a lo mismo. No pagan los que tengan salario mínimo, por ejemplo. Salario mínimo. Los impuestos no deben ser confiscatorios. ¿Qué quiere decir la palabra confiscatorio? Recogerle. Recoger, muy bien. Por ejemplo, o sea, hemos escuchado muchas veces que alguien se está cruzando la aduana o viene o hay retenes en la carretera y dice, mire usted, esa mercadería que trae ahí pagó impuestos, tiene póliza de importación, tiene facturas. No tengo nada. Entonces voy a confiscar esa mercadería y voy a confiscar el vehículo también, porque trae placas extranjeras y no ha pagado los impuestos. Entonces todo eso se confisca. Pero el artículo 243 dice... A ver si lo encuentro, Gabriel. Aquí está. Se prohíben los tributos confiscatorios internos. Aclarando. Entonces, la mercancía que viene del extranjero, los vehículos que vienen del extranjero no pagan sus impuestos, son confiscados. Pero dice acá, se prohíbe confiscatorios, se prohíbe los internos. O sea, yo en relación de dependencia no me pueden confiscar nada. Pago el 5% de ISR, por ejemplo, yo 5% de ISR en relación de dependencia, ¿va? Relación de dependencia. Entonces, por ejemplo, ahorita
al 31 de diciembre me hicieron los cálculos, me hicieron retenciones todos los meses y el contador se dio cuenta que me retuvo muy poco. Yo tengo que pagar la diferencia y la tengo que presentar ahorita en mi declaración anual a marzo. Y tengo que pagar la diferencia del ISR, pero vengo yo y no lo voy a pagar. Porque el año pasado no lo pagué y no me ha dicho nada la SAT. ¿Ya? Entonces, digo, no lo voy a pagar, no lo voy a pagar. Pero da la casualidad de que el departamento de recaudación me localizó y dijo, bueno, mire, usted está omiso, usted no ha pagado la diferencia del año 2022 y ahorita le toca la 2023, debe de pagar. Y como no estoy pagando, ellos no me pueden confiscar. Confiscar, por ejemplo, venimos mi carro, mi moto, mi casa, mis cuentas de ahorro. No me pueden confiscar mi teléfono, mi celular, lo mismo, mi teléfono, mi ropa. ¿Por qué? Porque el artículo 243 de la Constitución dice, los impuestos internos no son confiscatorios. Me pueden llevar al Ministerio Público, a donde sea, pero a mí no me pueden quitar mis activos. ¿Correcto? Lick, pero por ejemplo en Estados Unidos creo que si uno tiene una cuenta y no paga impuestos, de una vez se lo evitan de la cuenta. Recordemos que las leyes de Guatemala aplican solo para Guatemala, ¿va? No son, ¿cuál es la palabra? El ISR, este 10-2012, lo querían hacer de renta mundial. Que si usted estaba trabajando en el extranjero, tenía que pagar impuestos sobre la renta acá. Pero ya no lo implementaron así porque la SAT no tiene la capacidad instalada para controlar todo eso. Entonces, la Constitución Política de la República y todas las leyes ordinarias de Guatemala aplican solo para Guatemala. No aplican para El Salvador, ni para Estados Unidos, ni para ningún otro país. Cada país tiene sus propias leyes, que son las mismas, ¿va? Porque nos copiamos unos a otros. Nos copiamos, digo, porque copiamos de unos a otros. Ahora, doble o múltiple tributación. Se prohíbe, dice. La doble múltiple tributación interna. Entonces tenemos, por ejemplo, combustible. Doble tributación sería en el combustible. Sí, doble tributación. ¿Cuáles serían? El impuesto de distribución de petróleo y el IVA. Ok. Tenemos también el de hoteles y moteles. Me han contado, no sé. Ha de ser cierto. También tiene el IVA y ¿cuál es el otro? Algo de turismo, creo yo, no. El INGUAT. Ah, ¿verdad que sí saben uno como no sabe eso? Me han contado, dijo usted. Me han contado. Combustible paga doble impuesto también. Hoteles, motel, combustible, hoteles, así. Importaciones. Y los derechos arancelarios. Ajá. El DAI, ajá. Por ahí me están diciendo la factura especial. Sí, porque lleva IVA y lleva ISR. Correcto. Aquí hay doble tributación. Porque si la Constitución Política de la República en el artículo 243 dice que se prohíbe la doble tributación, ¿por qué esto sigue vigente? Referente al combustible, sí es obvio que se paga también el 12%, más el impuesto de, ¿cómo se llama Impuesto a la distribución de petróleo. Sí, ajá, pero eso aparentemente no es como un tributo incluido como si fuera parte del IVA, sino es como para mejoras a las carreteras, es lo que yo tengo entendido, Lick.
Sí, Ok, se tributa doble, pero con doble función, llamémosle así, no es a la misma. correcto. Pero veamos lo que dice la Constitución. Hay doble o múltiple tributación. Hay doble o múltiple tributación. Cuando un mismo hecho generador, ¿cuál es el hecho generador? La De compra hecho, o venta. de hecho, estoy comprando combustible. De hecho, estoy yendo a un hotel. De hecho, estoy importando. Y de hecho, estoy haciendo una factura por un servicio o un bien. Entonces, repito, hay doble o múltiple tributación cuando un mismo hecho generador atribuible al mismo sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? Yo, ustedes. Es grabado 2 o más veces el IVA, el IDP, el IVA y el INGUAT, el IVA y el DAI, el IVA y el ISR. El mismo sujeto es grabado 2 o más veces por uno o más sujetos del poder tributario. Aquí hay un poder del tributario y hay 2 poderes del tributario. El IVA lo recauda a la administración tributaria. El IDP le queda al Ministerio de Energía y Minas. El IVA le queda a la administración tributaria y el INGUAT le queda al impuesto del INGUAT le queda al INGUAT. Los derechos arancelarios le queda a la administración tributaria como el IVA, igual que el ISR. Entonces dice uno o más sujetos con poder tributario. Entonces, si nos damos cuenta, aquí hay 2 y en otros casos hay 1. Y dice, se prohíbe la doble tributación. ¿Por qué creen ustedes que está vigente todavía? Por ese doble beneficio, Lick, porque va para la administración tributaria y porque va al otro ente. No, pero es prohibido. Sí, pero porque no han hecho algo pues sobre este artículo ya que genera doble tributación. Y acuérdense que esto no es nuevo, esto ya viene de antes, desde que se empezó a generar, por ejemplo, en lo que es la factura especial. Ya esto ya viene de antes, entonces nunca se han pronunciado ni auditores ni economistas para Ya verlo se de... pronunciaron. Hace años se pronunciaron y ya dieron no la solución, dieron su respuesta, pues, pero dice uno, no es lo correcto, ¿eh? O sea, uno no lo mira así, pues, pero no sé si ustedes se recuerdan qué fue lo que pasó. Se lo voy a poner acá. Esa fue la solución que dieron. Pero eso es cuando una empresa genera crédito fiscal, por ejemplo, y va arrastrando año con año y no va tributando. Entonces, eso es lo que genera el crédito fiscal, que a la larga pueden reclamarlo, pero para eso hay que darle su mordida a Badío, creo que era. No, el IVA, el crédito fiscal local nunca se reclama, solo se compensa con débitos. Eso lo vamos a ver cuando estemos viendo la ley del IVA. El asunto es de que se dice que el IVA se recupera, pues. Entonces, como el IVA se recupera, entonces solo pagamos el IDP, el INGUAT, el DAI y el ISR. Esa fue la respuesta, entonces por eso sigue esto, ¿va? Doble tributación y recupere su IVA. Que uno de relación de dependencia y ustedes ahorita el 15 de enero tuvieron que haber presentado su planilla del IVA. Y cuando empezó el decreto 10/2012, nos quitaron, puedes recuperar el 100% del IVA. Otto Pérez Molina vino y dijo, no, solo que les devuelvan el 5% del IVA. Y por eso que nos devuelven solo 600 quetzalitos. Pero antes se recuperaba, desde el 2012 se recuperaba el 100% del IVA.
Sí, se presentaban todas las facturas. O sea que eso era un incentivo para que todas las empresas, obviamente, facturaran y tuviera una mayor recuperación tributaria a la SAT. Pero ahora, como este señor lo hizo al revés, ahora se volvió un descontrol eso. Es que el incentivo era para el empleado, no para la empresa. O sea, Ajá, para que uno recuperara lo que aparentemente pues había... Sí, lo que nos devolvían era el ISR, ¿va? Ajá, sí, así es. Si llegábamos a cubrir el 100% del ISR De la con planilla IVA. del IVA, sí. Correcto. Muy bien. Entonces ahí estamos. ¿Qué otro artículo tenemos? No sé si alguien más tiene una duda sobre estos artículos que hablamos. ¿Qué otro artículo tienen ahí a la mano? Buenas noches, pregunto, ¿el 238 no aplica en ¿Cómo esto? se llama el 238? El de la ley orgánica del presupuesto. Ah, no. Ahí vamos a hablar del presupuesto de ingresos y gastos, ¿va? Y ahí teníamos que ir al artículo específico donde hable que los ingresos tributarios, no sé si lo habla. Veamos el 238, si habla de los ingresos tributarios ahí. Léalo, por favor. Dice ley orgánica del presupuesto. La ley orgánica del presupuesto regulará a la formulación, ejecución y liquidación del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y las normas a las que conforme a esta Constitución se somete su discusión y aprobación. Sí, está muy general. Y los otros incisos están generales también. Sí, tiene que ser algo más específico. Más específico, así como los que hemos visto. Ok, gracias. Yo como tengo pantalla completa, no sé si ustedes están ahí o no están, porque nadie está participando. Ya vemos 69. Aquí estamos, Lick, aquí estamos. Pero ustedes están cenando, creo yo, y... Aquí estamos, Lick. No, hombre, ¿cómo crees? Lick, me extrañas y esperando el café estamos, Lick. Agua pura me dieron que todavía no es hasta las 8:30. De veras que hoy no ofreció café. Hoy no me dio tiempo. ¿Qué otro artículo hay, jóvenes? Licenciado, el artículo 257. Ok, ¿cómo se llama el 257? Asignación para las municipalidades. Ujú. Asignación de presupuesto. Leámoslo. Vamos a ver si habla algo de tributos. El organismo ejecutivo incluirá anualmente en el presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado un 10% del mismo para las municipalidades del país. Este porcentaje deberá ser distribuido en la forma que la ley determine y destinado por lo menos en un 90% para programas y proyectos de educación, salud preventiva, obras de infraestructura y servicios públicos que mejore la calidad de vida de los habitantes. Ok. El 10%. No, ahí estamos. Fíjese que ahí habla, pero si usted recuerda el presupuesto del 2023, va a ser de 112 millardos, o es de 112 millardos. Y de ahí un 10% es para las municipalidades.
Entonces, ahorita estamos buscando que hable específicamente de los tributos, el IVA, el ISR. No sé si alguien más ya encontró un artículo. Hay como 20, yo solo pedí 10. Que sean nuevos, para que miren que soy buena Lick, onda. perdón, una consultita. El artículo 261 podría ser que habla sobre provisiones de eximir tasas o arbitrios municipales, Ah, sí. 261 dice. ¿correcto? Leámoslo, porfa. Dice, ningún organismo del Estado está facultado para eximir de tasas o arbitrios municipales a personas individuales o jurídicas, salvo las propias municipalidades y lo que al respecto establece esta Constitución. Prohibición de eximir tasas o arbitrios. ¿Qué diferencia hay entre una tasa y un arbitrio? Claro que lo vamos a ver más adelante, pero ya que lo tenemos acá. Una consulta, ¿los arbitrios son como pagos de servicios públicos? Sí. Por ejemplo, Bueno, yo estaba Boleto. verificando que habla sobre servicios de limpieza pública. Creo que son las personas que recogen o limpian las calles. ok. ¿Qué otro? ¿El arbitrio? Hay uno que Boleto de habla también ornato. sobre los parques y jardines públicos. Sí. El boleto de ornato no sería. Ok, muy bien. Ahí estamos. Entonces dice prohibido de eximir de tasas o arbitrios municipales. Ningún organismo del Estado está facultado para eximir de tasas o arbitrios municipales a personas individuales jurídicas, salvo las propias municipalidades. O sea que esto es potestad de las municipalidades. Ya no puede venir la SAT o el Ministerio de Finanzas a decirle a X persona o a X institución: mire, usted no pague tasas, no pague arbitrios. Eso no lo pueden hacer, solo las municipalidades pueden decir quiénes sí, quiénes no. No pague UCI, que nos dijeran. Lick. Cabal. Entonces el UCI está acá. Muy bien, ¿qué otro artículo tenemos? Nos faltan 3. Bueno, lo que nos gusta a nosotros. ¿Dónde habla esto? La Constitución. Ahí están o no están ahí. Ya se fueron a cenar.
No, no, para nada. Estamos, No, Lick. Ah, bueno. Si yo tengo pantalla completa aquí, no miro si están o no están. Aquí estamos, mire. Sí, perdone, yo no tengo mi constitución, pero lo que es el impuesto de circulación no será como un arbitrio fijo, eso, ¿no? El impuesto de circulación se paga en la SAT, no a las municipalidades. Ellos solo cobran multas. Los cobros de licencias de comercio municipal también entrarían en ese rubro, ¿no? ¿Los cobros de qué? Licencias de comercio. Por Ah, ejemplo, sí, aquí en Palencia, la municipalidad cobra por tener un comercio y también por tener la licencia, ¿verdad? correcto, esa es una tasa. ¿Ya han encontrado los libros de contabilidad en la Constitución, jóvenes? Eso se lo tienen que haber enseñado en contabilidad 1. Yo les dije, sobre su escritorio tienen que tener la Constitución, la ley del IVA, la ley del ISR, la ley del ISO, la ley del timbre y el código tributario. Entonces queda tarea este fin de semana encontrar todo eso. Escritorio físico o escritorio virtual. Las iglesias pagan impuestos, ¿qué dice la Constitución? No lo pagan, Lick. ¿Ah? No pagan. ¿Qué artículo lo indica? Eso estoy buscando ahorita, cabal. El de los libros de contabilidad es el artículo 24, Lick. Leámoslo, a ver. El segundo párrafo. Dice inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros. Ok. En el segundo párrafo habla sobre los libros, documentos y archivos que se relacionan con el pago de impuestos, tasas, arbitrios y contribuciones. Dicen, podrán ser revisados por la autoridad competente de conformidad con la ley. Es punible revelar el monto de los impuestos pagados, utilidades, pérdidas, costos y cualquier otro dato referente a las contabilidades revisadas a personas individuales o jurídicas, con excepción a los balances generales, cuya publicación ordene la ley. Los documentos o informaciones obtenidas con violación de este artículo no producen fe ni hacen prueba en juicio. Ok, muy bien. Excelente. ¿Qué otro hay? Disculpa una pregunta, el de las iglesias no es el artículo 37. No sé, ¿cómo se llama? Se llama personalidad jurídica de las iglesias. Ok, leámoslo. Dice, se reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia Católica, las otras iglesias, cultos, entidades y asociaciones de carácter religioso. Obtendrán el reconocimiento de su personalidad jurídica conforme a las reglas de su institución y el gobierno no podrá negarlo si no fuese por razones de orden público. El Estado extenderá a la Iglesia Católica sin costo alguno títulos de propiedad de los bienes inmuebles que actualmente y en forma pacífica posee para sus propios fines, siempre que hayan formado parte del patrimonio de la Iglesia Católica. En el pasado no podrá ser afectado los bienes inscritos a favor de terceras personas ni los que en el Estado tradicionalmente ha destinado a sus servicios. Bien. Falta otro párrafo.
Los bienes inmuebles de las entidades religiosas destinados al culto, a la educación y a la asistencia social gozan de exención de impuestos arbitrarios y contribuciones. Gracias. ¿Y la de colegio? ¿Cuál es? Hoy la compañerita que ya no dijo nada. Solo escuché que dijo el colegio. Los artículos, jóvenes. Bueno. SILIC es de las universidades, el artículo 88. Dice excepciones, perdón. Ese ya lo dijeron. Ya, sí, perdón. ¿De las iglesias es 87 o 37? 37. Es el 37. Y nadie me dijo nada. Bien, ¿Qué otro artículo, jóvenes? El artículo 73 habla sobre libertad de educación y asistencia económica estatal. ¿Y qué dice? Este dice, la familia es fuente de la educación y los padres tienen derecho a escoger la que ha de impartirse a sus hijos menores. El Estado podrá subvencionar a los centros educativos privados gratuitos y a la ley reguladora lo relativo a esta materia. Los centros educativos privados funcionarán bajo la inspección del Estado, están obligados a llenar por lo menos los planes y programas oficiales de estudio. Como centros de cultura, gozarán de la exención de toda clase de impuestos y arbitrios. La enseñanza religiosa es optativa en los establecimientos oficiales y podrá impartirse dentro de los horarios ordinarios sin discriminación alguna. El Estado contribuirá al sostenimiento de la enseñanza religiosa sin discriminación alguna. Ok, muy bien, gracias. ¿Y el último artículo? Disculpe, no sé si dieron el artículo 92, el de autonomía del deporte. Está bien. ¿Qué se llama autonomía del deporte? Sí, dice, se reconoce y garantiza la autonomía del deporte federado a través de sus organismos rectores, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico Guatemalteco, que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, quedando exonerados de toda clase de impuestos y arbitrios. Ok. Muy bien, jóvenes. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algún artículo de la prensa que hayan encontrado hoy? ¿Algún caso que tengan en su trabajo relacionado a tributos? Sí, Lico, hoy en la prensa salió
Disminuye cantidad de inscripciones en la USAC en el último año. Y la tasa líder de política monetaria sube al 4.25%. Es correcto. Bueno, en la USAC, aprovechando. Estaban 3.75 y ahora subieron la tasa líder a 4 y pico, ¿ah? 4.25. Imagínense, le subieron 50 puntos básicos de la tasa de referencia. Excelente. Una consulta, a mí me quedó duda con eso de la renta de los asalariados, porque usted decía que era de 4,000, que ya uno pagaba impuestos. Yo gano un poquito más de 4,000 y no pago impuestos sobre la renta. Y me metí a ver a la página del Ministerio de Finanzas y decía que era de 6,000 mensuales la renta. Ah, de sí, asalariados. es que como hay varios rubros para calcular ¿cómo se llama? Tenemos una cuota fija de 48,000. Pero adicional, 48,000 que están exentos, ¿va? Así es. Adicional tenemos la cuota X, que no sé cuánto te quitan de X, y ahí puedes subir a 52,000, 51,000, ponele. Me quitan casi 200. ¿Ah? Casi como 200 y algo me quitan de X. Te va bien, ¿va? Algo así. Entonces, todo eso se suma para después decir, bueno, a partir de esto ya empieza a pagar. Entonces hay que ver todas las deducciones para saber cuándo empezás a pagar. Entonces, solo para efecto de responder rápido, dijimos por lo menos 48,000, o sea, 4,000 mensuales, ¿va? Pero sí hay que considerar el IX, en tu caso Montepío y otros rubros, ¿va? Oye, entiendo. Licenciado, Sí. y también es el caso de que posiblemente nuestro salario base no sea 4,000 quetzales, pero con las bonificaciones extra que da la empresa, llegamos al tope del ingreso anual y ahí es donde también nos descuentan ISR. Ajá, es correcto. Pero las bonificaciones no están afectas al ISR. Eso es correcto. Cuando son propias de la institución, por ejemplo, a nosotros nos dan bonificaciones por cumplimiento, un extra en vacaciones, etcétera, todo eso sí nos figura para, eso para sí, después pero descontarnos. El bono de 250 no, ¿ah? No, eso no. Ese no. Ok, De ahí vamos a las hacer un extras cálculo, por como vamos a comisiones, trabajar con Declaraguate, vamos a trabajar el cálculo de asalariados también, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver todo eso. Yo para complementar esa información, ¿Cómo no? Yo recibí la semana antepasada, creo que fue de parte de SAT, en donde ahorita para que nosotros hagamos la carga de lo que es el descuento de salariados, nos están exigiendo que ingresemos toda la planilla, ya sea afectos o no afectos. Y tenemos que adjuntar lo que son las planillas para que se respalde que el salario que estamos colocando sea el correcto. Ok, muy bien. Uh-huh. Es correcto. Recordemos que de la planilla del IVA tenemos derecho hasta 12,000 quetzales de IVA, ¿ah? O sea, las facturas deben de sumar 112,000 o 114,000 por ahí. 112 son. Muy bien. Y adicional a eso, se me olvidó algo bien importante que nos están pidiendo, de que dice que todos los empleados tienen que tener su agencia virtual actualizada para para poder hacer la carga. Sí, pues nos están amarrando ya al RTU, ¿ah? ¿Se dan cuenta? Exacto. Y es bueno, pues cuando uno es una persona así correcta, dice, bueno, démosle. No hay problema. El problema que hubo fue cuando el presidente Otto Pérez Molina, con el decreto 10/2012, vino a eliminar la devolución del ISR al 100% comparado con el IVA, ¿va? Entonces ya trasladó el IVA como gasto nada más. Y no como que se compensara con el ISR, IVA, ISR. ISR, IVA, perdón. Como se hace con el ISO, con el ISR. Que fíjese, Lee, que yo recuerdo que antes el deducible era de 36,000, pero por eso fue que lo incrementaron a 48, Lee. También es cierto. Porque antes sí era el deducible, era 36,000. Ahorita que usted toca este tema, bueno, medio me acuerdo que había sido por eso. Es cierto.
Pero ustedes votaron por Otto Pérez y ahora aguántense. Harina le van a ir a tirar al pobre. Muy bien. ¿Qué más? Entonces, la otra semana seguimos con la doctrina y el día jueves trabajamos algunos formularios. Si quieren, trabajamos el formulario de relación de dependencia. O trabajamos uno del IVA, uno del ISR. ¿Correcto? Lick, también usted dijo que iba a actualizar los listados para empezar a formar los grupos. Yo les iba a subir los listados ahí, pues, a Classroom, ¿va? Ajá. Va, los voy a subir también. Espero que aparezca yo de una vez, mi Lick, porfa. Muy bien. ¿Pero a usted le aparece en su calendario la clase, no? Sí, pero me bueno, extrañó que entonces. no aparezca en su listado. No, los listados sí no los he subido. Ahí voy a subir los listados a Classroom para que ustedes hagan sus grupos. Ok, mi Lick. Lick, más una pregunta, ¿de cuánto máximo los grupos? Máximo 10, digo yo, 8 grupos. 10 por grupo. Si son 100 alumnos, 10 grupos de a 10, ¿va? Va, muy bien, Lick. Pero no sé cuántos alumnos son ustedes. Creo que son 130, creo 125. Sí, yo la última vez vi 106, pero pueden ser más. Depende de los listados, su listado, ¿no, Lick? Sí, pues. Muy bien. ¿Alguien más? Por ser viernes la dejamos acá. Ok. Pasen feliz noche, nos miramos el martes, primero Dios. Bendiciones, Lick, muchas gracias. Buenas noches, Lick.